Bueno, mis hermanos, este es el último capítulo del libro de Filipenses, el cual tiene 4 capítulos. Bueno, en el primer capítulo, donde Pablo le habla a la iglesia de Filipo, le escribe a través, junto a Timoteo, y, y le habla desde la cárcel, donde lo que él más pide es la unidad en Cristo, y que aún a él, a pesar de estar en la cárcel, él lo usa eso para la obra del Señor, porque para él el vivir es Cristo. Y así en el capítulo 2 también lo mismo, lo llama la unidad, que él se goza. En todo momento la palabra que más aparece es la unidad, vivir en Cristo, el gozarse, aún a pesar de las circunstancias. Y, y en el capítulo 3 también nos llama a lo mismo. Pablo en el 3 dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Qué maravilloso, porque él imitaba a Cristo. Así nosotros debemos imitar a Cristo. ¿Y quién le dice que él persigue la meta? Y gozaos en el Señor es lo más importante. Y ahora en el capítulo 4 continúa casi con la misma metodología de pedir, seguimos con el gozo. Y damos inicio al capítulo 4 y dice así, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad firme en el Señor, amados. Mire qué maravillosa la forma de expresarse de Pablo. Así que, quiere decir, porque sois ciudadanos celestiales, guardando la venida del Señor, como decía en el versículo 3:20. ¿Qué dice en el versículo 3:20, capítulo anterior? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Por eso dice, así que. ¿Por qué? Porque nosotros somos ciudadanos, porque nosotros esperamos su venida. O sea, así como nosotros somos esos ciudadanos, dice Pablo, habla a los hermanos de Filipo como gozo y corona mía. La salvación de ellos se identifica como el premio de Pablo, la corona incorruptible, como habla en 1 Corintios 9:25, en Timoteo, 2 de Timoteo 4:2, ahí también habla. Bueno, y hay muchos más versículos. ¿Cómo podemos estar firmes en el Señor? La forma de permanecer firmes es poner nuestros ojos en Cristo, como dice también en Efesios 6, del 13 al 14. Dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esa es la forma de estar firme en el Señor. Esa forma de expresarse es la corona que Él tiene, porque así también para nosotros, nuestro trabajo en Cristo, a quien podamos predicarle, quien pueda llegarle la palabra de Dios a través de nosotros y esa persona se convierta en un fiel creyente. Sabemos que el cambio no lo hacemos nosotros plantamos la semilla, el cambio lo produce Dios, pero nosotros debemos estar trabajando, ser obreros así como lo hacía Pablo. Y para nosotros esas personas, qué maravilloso decir, mira, yo un día le prediqué a esa persona y él ahora está firme en el Señor. Así decía Pablo, los filipenses eran corona para él. Así también cada creyente que pueda llegar incluso a este estudio para nosotros puede ser una corona para nosotros. Continuamos con el versículo 2 y 3. Dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo no advierte a los filipenses de errores doctrinales, no enfatiza algunos problemas de relación. Estas dos mujeres habían trabajado junto a Pablo para el Señor y su servicio a los santos en la iglesia.
Su relación rota no era un asunto sin importancia, porque muchas personas habían llegado a ser creyentes a través de sus esfuerzos. Por lo mismo, Pablo les ruega que sean de un mismo sentir. En una iglesia fiel y pura como esta, cualquier desarmonía parecería cosa seria. Ignoramos los detalles de este caso, pero por grande o pequeña que fuese la dificultad entre estas dos hermanas, se les exhorta a superar sus diferencias y que se reconcilien, porque sus diferencias perturban a la iglesia. Eso es importante, como Pablo las llama a reconciliarse. Así debe ser en cada una de las iglesias cuando hay alguna diferencia. ¿Por qué? Porque esto perturba y hace ver feo también en que hijos de Dios estén enojados por el motivo que sea, porque aquí tampoco se dice cuál es el motivo. La identidad de este compañero fiel que nombra en el versículo 3 es un misterio, dice. Puede ser Epafrodito, que es el que lleva el portador de la carta, o un camarada de prisión de Pablo. Dice, los filipenses sabían, pero los filipenses sí sabían a quién se refería. Pablo lo designó para ser pacificador y que ayudara a estas mujeres que combatieron junto con el Evangelio, con Clemente y los demás colaboradores. Sobre Clemente es la única referencia que hay en la Biblia. ¿Qué nos dice nuevamente Pablo? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Me acuerdo cuando una vez en la iglesia pidieron un versículo para cuál era el que iban a elegir para poner en... Ese era mi versículo que yo había elegido. Regocijaos en el Señor siempre. Parece extraño que un hombre preso pudiera decir a una iglesia que se regocije, pero la actitud de Pablo nos enseña una lección importante. A Pablo lo habían perseguido, golpeado, apedreado, encarcelado varias veces, pero a medianoche aprisionado en el cepo, podía cantar himnos y orar a Dios. Eso lo podemos ver en Hechos 16, 24, 25. Y esto ocurrió en la iglesia en Filipos. Como la palabra de Dios, que nunca puede estar presa, como dice en 2 Timoteo 2:9, tampoco el espíritu de Pablo podía estar preso. ¿Cuán grande es el poder consolador del Evangelio? Nunca se le ve a Pablo amargado o agrio de espíritu. Siempre está regocijados. Qué maravilloso que a pesar de todo lo que Pablo había pasado, él siempre estaba gozoso y todo lo usaba como una oportunidad para predicar el Evangelio. Siempre, dice, bajo todas circunstancias de la vida, si sufrimos persecución, si los seres amados sufren persecución, cuando sufrimos aflicción física, cuando nos amenaza la muerte o cuando mueren nuestros seres amados, cuando los días están llenos de tristeza y oscuridad, ¿cómo es posible regocijarnos bajo tales circunstancias? Es posible porque las circunstancias adversas no deben afectar nuestro gozo en Cristo. Muchas personas no saben nada de gozo a menos que haya prosperidad, buena salud y muchos placeres. Pero los cristianos saben transformar las circunstancias malas en bendiciones. ¿Es así o no? Así debe ser. Como hijos de Dios, debemos estar firmes. Debemos estar firmes siempre, a pesar de todas circunstancias. Han pasado cosas bueno, lo cuento como... esta semana ha sido como igual, me ha sido media julerita para mí. Ayer operaron a mi nieta que se cortó un dedo. Había estado bien enferma. Pero así como Pablo, los hijos de Dios, ¿qué tienen que hacer? Ir a la oración. Cuando estamos tristes, cuando estamos ahí medio preocupados, a la oración. Y después seguir firme y confiando. Dice, esto no significa que el cristiano sea como un robot que no siente el dolor, ni por la muerte ni la aflicción. Que la aflicción no le causa tristeza, sino que se regocija en el Señor. En todo esto, porque sabe que Dios todavía está sentado sobre su trono
y que Él es el gobernador del mundo entero y que Él puede emplear todas las adversidades de la vida para el beneficio espiritual de sus hijos. Pablo insta a los filipenses a regocijarse varias veces en esta carta, probablemente porque necesitaban oírlo. Es muy fácil desalentarse frente a circunstancias que no son placenteras o tomar hechos sin importancia como si lo fueran. O sea, a veces afligirnos por cosas que no tienen, que a veces le damos mucha importancia, no es necesario. Como puede ser a veces el trabajo, los estudios, la vestimenta, esas son cosas que son sin importancia. Pero aún así en las cosas de importancia, Pablo ¿qué le enseñaba? A estar firme, a regocijarse, a esperar en el Señor. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Tenemos que entender que aquí Pablo le estaba hablando que había un problema entre dos mujeres. Entonces, ¿qué le decía? Que aún a pesar de ese problema, que se regocijaran. ¿Y qué le está pidiendo? Que esa gentileza sea conocida. Versículo 5. La palabra gentileza en griego tiene los sinónimos mansedumbre, bondad, ternura, equidad, amable. Estas varias traducciones de la misma palabra nos ayudan a ampliar nuestra comprensión de ella. Pablo les pide a los filipenses que sean conocidos por estas cualidades, no por sus conflictos o diferencias. Así como, ¿por qué deben conocernos a nosotros? Como dice en Mateo 5:16, que siempre me ha gustado. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es como deben conocernos a nosotros, como luz, no como personas de conflicto ni de problemas, sino que vernos gentiles, amables, mansos, cariñosos, tiernos. Esa es la manera que deben conocer a los hijos de Dios. Y después, ¿qué le dice? El Señor está cerca, significando que su liberación estaba cerca, similar a como dice en 1 Corintios 16:22, el Señor viene. Que es bonito es que nos pidan que seamos, que nos conozcan por nuestra gentileza, que nos comportemos de tal manera, que nos gocemos, que haya unidad. ¿Por qué? Porque el Señor viene, el Señor está cerca. Y eso es algo que nosotros siempre debemos tener en mente. Qué maravilloso como Pablo es, hermano, regocíjate. Que te reconozcan por tu mansedumbre, por tu humildad, por tu gentileza. El Señor está cerca. Eso es lo que le dice Pablo. Continuamos con el versículo 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Imagínense no tener que estar afanoso. Dice, jamás por nada. O sea, que en ningún momento estemos afanados por nada. Que estemos tranquilos ahí esperando. Esto parece imposible. Todos tenemos preocupaciones en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en el colegio. Pero Pablo nos aconseja cambiar nuestras preocupaciones, ¿con qué? Con acción de gracia. El afán de este siglo ahoga la palabra y la hace infructuosa, como dice en Lucas 8:14. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Así también la palabra de Dios, cuando hay afán en los hijos de Dios por las cosas del mundo, los que han escuchado, pero se van con el afán del mundo, por el trabajo, por la riqueza, por tantas cosas, se afanan y prefieren esas cosas que estar en las cosas del Señor. Entonces, la palabra
se pierde, se hace infructuosa. El afán del cristiano indica falta de fe y confianza también en Dios. Entonces, ¿qué nos pide? Entonces, ore más, debemos orar más. En el momento en que empecemos a preocuparnos, detengámonos y oremos. Pidámosle al Señor la dirección. El 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es diferente a la paz del mundo. Eso también sale en Juan 14:27. La paz verdadera no se encuentra en el pensamiento positivo, en la ausencia de conflictos o en buenos sentimientos. Ella es producto de saber que Dios está en control. Nuestra ciudadanía en el reino de Cristo está asegurada. Nuestro destino está determinado y podemos tener victoria sobre el pecado. Solamente permita que la paz de Dios guarde su corazón en toda ansiedad. Sabemos que la victoria solamente la podemos encontrar a través de nuestro Señor Jesucristo. Veamos Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, como en ti ha confiado. Qué maravilloso mensaje. ¿Cómo nos dice? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Debemos perseverar. ¿En qué? En las cosas del Señor, porque en ti ha confiado. ¿Qué debemos hacer? Confiar en Él. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Él nos justificó. En Él tenemos paz. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de bien, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que dejamos entrar en nuestra mente determina lo que expresamos con las palabras y acciones. Pablo nos dice que llenemos nuestras mentes con pensamientos verdaderos, honestos, justos, puros, amables y de buen nombre, virtud, dignidad y alabanza. Examine lo que está dejando entrar en su mente a través de la televisión, los libros, las conversaciones, las películas, las revistas. Todo lo que entra a nosotros que no nos sirve, debemos cuidarnos de eso y desechar todo lo que no nos lleva a estas virtudes. Reemplace los materiales dañinos con materiales útiles. Sobre todo, lea y medite la palabra de Dios. Ore. Pídale a Él que le ayude a concentrarse en lo que es bueno y puro. Todo esto requiere práctica, pero puede lograrse. Nosotros, en nuestra oración debe estar eso también. La oración a veces siempre debe ser pedir eso, que el Señor aleje de nosotros todo lo que nos aparta de Él. La oración no es para solamente pedir, no es solamente Señor, ayúdame a esto. No, pedir las cosas que nos hacen bien a nosotros, las cosas del Señor. Dice, lo que la Biblia enseña es que si el corazón se purifica, entonces la vida será pura. Para lograr este propósito es necesario amar la ley de Dios, como dice en Salmos 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuán importante es meditar en la palabra de Dios. Meditar continuamente en ella, como sale en Salmos 119, 15, 23, 48, 78. Todos esos versículos nos hablan de meditar en la palabra de Dios y guardarla en el corazón para no pecar contra Dios. También es necesaria. Salmo 119:11 dice así, y guardarla en el corazón para no pecar contra Dios. Y así podremos tener eso, poder tener estos frutos, todo lo honesto, todo lo juro, todo lo amable.
En eso debemos pensar, en eso debemos meditar, en la palabra de Dios. Continuamos con el versículo 9. Dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El ejemplo apostólico es la regla para los cristianos. O sea, aquí Pablo era el ejemplo, pero como una vez yo lo dije, o sea, lo que era Chayanne para las que son fanáticas de Chayanne, para mí era Pablo. Para nosotros los cristianos, Pablo es como eso. Primeramente nuestro Señor Jesucristo, pero así lo debemos ver, porque Él es un ejemplo maravilloso a seguir, porque dice ser imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, su palabra lo dice. Entonces, aquí vemos el ejemplo apostólico, en conformidad con lo que el Señor mismo dijo. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aquí Timoteo también les iba a hablar a ellos cómo era el comportamiento de Pablo y cómo era su proceder, cómo él iba a hablar de lo que Pablo hacía. No es suficiente escuchar o leer la palabra de Dios, ni incluso conocerla bien. Debemos también ponerla en práctica. Qué fácil es escuchar un sermón y olvidarnos de lo que dijo el predicador. Qué fácil es leer la Biblia y no pensar en cómo vivir de manera diferente. Qué fácil es discutir lo que significa un pasaje y no vivir su significado. Exponernos a la palabra de Dios no es suficiente. Ella nos debe conducir a la obediencia. Por eso es tan importante meditar en la palabra de Dios, como dice en el Salmo, de día y de noche, para que no nos apartemos, para que hagamos la voluntad de Dios, para que estemos conforme a Jesucristo. Continuamos con el versículo 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Hay que leerlo con cuidado porque a veces uno dice revivido y no, ay, se me perdió. O sea, recibido y es revivido vuestro cuidado de mí. Pablo recibió con gozo la ofrenda a los filipenses porque se la dieron voluntariamente y para ellos era una necesidad y les complacía el poder cuidar de él. Solo que no habían podido llevar la ayuda porque no había ningún mensajero. Ese mensajero enviado en esta oportunidad fue Epafrodito, como sale en Filipenses 2:30. Qué hermoso cómo los filipenses tenían esa necesidad de ayudar a Pablo. Cómo querían ellos asistirlo. Así también nosotros debemos tener esa necesidad de asistir a aquellos que la necesitan. Con amor, con gozo, no como dar, pero a regañadientes. No sirve eso, mejor no dé. Tiene que ser con ese amor, con esa dedicación que los filipenses y amor tenían hacia Pablo. Versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Porque Pablo dice, no lo digo con escasez, dice, porque Pablo dejaba tales asuntos en manos de Dios. Él creía firmemente en la providencia de Dios, como todo cristiano lo debe hacer. Pero ahora la comunión fraternal de los filipenses vuelve a demostrar el gran aprecio que tenían por él. Contentarme, dice, debemos estar contentos en el sustento y abrigo por otros. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos en esto. Eso dice en Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, eso es todo lo necesario. No necesitamos más. Tenemos que aprender a estar contentos con lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha permitido. No podemos aspirar siempre a riqueza, a mejores cosas. Lo más importante para nosotros es estar en paz y estar en las cosas del Señor.
¿Qué más decía? Dice, con el salario, como dice en Lucas 3:14, contentos con nuestro salario, con lo que tenemos. Dios nos da lo suficiente y aún nos hace abundar. Gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. O sea, aún así debemos tener piedad y estar contentos cuando damos. Dice, el de corazón contento tiene un banquete continuo. O sea, el que está de un corazón contento tiene un banquete continuo. El contentamiento es riqueza, mucha ganancia. Un banquete continuo, dice, porque, dice, por el otro lado, ¿qué gana al quejarse y murmurar en lugar de vivir agradecido por los favores que se han recibido? Debemos ser agradecidos con todo lo que Dios nos ha dado, como cada día, como el poder aún caminar, el poder hablar, el poder escuchar, el poder ver. A veces pasamos por alto todas esas cosas. El que no las tiene, las anhela, pero nosotros que las tenemos, ni siquiera somos capaces a veces de decir, gracias mi Dios porque hoy pude ver a mi hijo, gracias porque hoy lo puedo escuchar. Hay gente que hoy día puede haber quedado ciego, sordo. Gracias mi Dios porque aún tengo una casa que me cobija. A lo mejor no es la mansión, pero es donde yo estoy tranquila, porque no me faltó el alimento. A lo mejor no me comí una langosta, pero me comí unos fideitos con huevo y gracias Señor, porque no me faltó alimento y pude llenar mi estómago. Porque tenemos agua, hay lugares donde la gente no tiene agua para beber. Por eso debemos ser agradecidos en todo momento y con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Continuamos con el versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En todo y por todo estoy enseñado, dice, he aprendido, dice Pablo. Había aprendido perfectamente bien este secreto en la escuela de la adversidad, como lo podemos ver en 2 Corintios 11, del 24 al 28. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, si alguien sabía de dolores, de pesares, de hambre, de sed, de frío, de dolor, era Pablo. Por eso él estaba más que enseñado. Él ya sabía estar en cada situación. Dice, estoy enseñado para tener hambre y demostrar la paciencia y así vivir contento en lugar de miserable. Muy pocas personas, aún en la iglesia, han aprendido este secreto con respecto a la prosperidad y la pobreza. Pablo estaba contento porque pudo ver la vida desde la perspectiva de Dios. Se concentró en lo que se suponía que debía ser, no en lo que sintió que debía tener. Tenía sus prioridades definidas y estaba agradecido por cada cosa que Dios le había dado. Pablo se había despegado de las cosas no esenciales a fin de poder concentrarse en lo eterno, que es lo que importa. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le dio todo el poder necesario Cristo.
No tenía Pablo esta fuerza como resultado de cierta capacidad innata, ni tampoco por la excelencia de la resolución mental, sino que derivaba de su relación íntima con Cristo. Él no nos concede habilidades superhumanas para lograr cualquier cosa que podamos imaginar sin prestar atención a sus intereses. En la medida que contendamos con la fe, enfrentaremos problemas, presiones y pruebas. Cuando esto acontezca, pídale a Cristo que lo fortalezca. O sea, Pablo lo podía todo porque se fortalecía en Cristo. Así de simple. Y así nosotros también, cada vez que estemos en angustia o preocupación, ¿a dónde debemos ir? A las plantas de Cristo. ¿Para qué? Para que nos fortalezca en nuestras debilidades. Por eso Él todo lo podía, porque Él no se mentalizó en lo que Él quería, sino en Cristo, en lo eterno. Versículo 14 al 16. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Los filipenses participaron en ser el sostén económico de Pablo mientras estuvo en prisión. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, al principio, los demás no les llegó ayuda. ¿Quiénes estaban ahí? Los filipenses. Por eso él se gozaba tanto en ellos. Por eso los quería mucho, porque ellos habían recibido muy bien la palabra y la doctrina sobre todo. Expresión de contabilidad, o sea, ninguna otra iglesia, solamente ellos. Pablo no tuvo cuenta con otra iglesia en ese momento. El siguiente versículo dice, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Lo que Pablo dice es precisamente esto, que en el periodo de tiempo mencionado, otras iglesias no le ayudaron. Los filipenses, y solamente los filipenses le ayudaron en ese momento. No hubiera dicho esto si otras iglesias también hubieran contribuido en sus necesidades. En otra ocasión, y bajo otras circunstancias, él recibió salario de varias iglesias, como sale en 2 Corintios 11:8. Pero cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia había participado conmigo en esta razón de dar y recibir, sino solo los filipenses. Versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pablo estaba más interesado en el bienestar espiritual de los filipenses que en el bienestar físico de él mismo. Pablo se refiere frecuentemente al fruto llevado por él y otros. Dice en Filipenses, veamos Filipenses 1:11. 1:11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. A esos frutos se refiere. El ofrendar a Dios lleva mucho fruto, enriquece al dador como también a los recipientes de la ayuda. Veamos Hechos 20:35. En todo os es enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dice Pablo a los Corintios en 2 Corintios 9, del 6 al 10. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres,
su justicia permanece para siempre. Y el 10 dice, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Que el dar generosamente lleva fruto y que Dios nos dará los medios para aún dar más. O sea, Dios también bendice al dador alegre. Obviamente que cuando uno da, no debes dar con ese propósito en que Dios me va a bendecir. Debe ser por amor, por generosidad, por ayudar al prójimo. La cuenta, porque aquí dice, era el 17, dice que abunde en vuestra cuenta. La cuenta, dice, era su cuenta espiritual, su cuenta en el banco celestial. Mateo 6, 19, 20. Mateo 6, 19, 20. ¿Qué dice respecto a la cuenta? Dice, no hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. O sea, es allá. Por eso Pablo dice, todos estos frutos, ¿para qué? Para nuestras cuentas. ¿Dónde? Cuando estemos ante Dios. Recuerden que ahí van a ver galardones. Y a eso, cuando dice a la cuenta, yo tengo esto a favor mío, por nuestras obras. Cuando damos a aquellos que están en necesidad, no se beneficia solo el que recibe, sino también nosotros somos beneficiados. 4:18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La ayuda que enviaron a Pablo era en realidad una ofrenda a Dios. Cuando los judíos no diezmaban, como dice en Malaquías 3:7 al 14, cuando los judíos no diezmaban ni ofrendaban para mantener a los sacerdotes y levitas, ¿qué estaban haciendo? Robándole a Dios. La comunión que tenían los hermanos filipenses con Pablo se comparaba con los sacrificios aceptables a Dios bajo el Antiguo Testamento. Olor fragante, sacrificio acepto. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es también el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Continuamos con el 19, ya nos queda poquito. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice Pablo, mi Dios tenía relación personal e íntima con Dios. Pablo dice mi Dios con toda reverencia. Muchos decimos en forma ligera, como exclamación, ¿y quién no lo ha dicho? Dios mío. Ay, mi Dios, Dios mío. Ay, Señor, ay. Esto debe evitarse, debemos evitarlo, porque el nombre de Dios es santo y debemos reverenciar el nombre de Dios. Ahora, no como los judíos que ni siquiera querían nombrar el nombre de Dios, como los israelitas que tenían miedo a pronunciar el nombre de Dios, sino que con reverencia, con respeto, porque su nombre es santo. La Biblia en varios versículos dice, mi nombre santo es. Podemos confiar en que Dios suplirá siempre nuestras necesidades. Él nos proveerá todo lo que necesitemos en la tierra, aún el valor para enfrentar la muerte como lo hizo Pablo. Sin embargo, debemos recordar la diferencia entre nuestros deseos y nuestras necesidades. La mayoría de la gente quiere sentirse bien evitando el dolor y la incomodidad. Puede que no recibamos todo lo que deseemos. Al confiar en Cristo, nuestras actitudes y apetitos pueden cambiar de desear todo a aceptar la provisión y poder para vivir con Él. O sea, cuando nosotros ya
Nosotros aceptamos lo que Dios quiera darnos. No es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios nos quiera dar, según conforme a su voluntad. En Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Uno dirá, no, la tesorera ha hablado de dar. Bueno, la tesorera está haciéndose propaganda. ¿Ah? No, pero es palabra de Dios, en que nosotros debemos ayudar al necesitado, así como los filipenses ayudaron a Pablo en su necesidad, lo dieron con amor, con gentileza, no con murmuración, con un corazón dadivoso, lleno de amor. Así cuando uno da, tiene que ser así. Y Dios también nos proveerá. Dios también provee al que da. Al que hace su voluntad, Dios también lo ayuda, mi hermano. Lo que sí nosotros no debemos decir, no es que si yo doy, si yo doy 100, Dios me va a dar 200. No, eso es lo de las iglesias que hablan de la prosperidad. Nos da conforme a lo que Dios también le ha dado, ¿ya? Y Dios conoce también nuestras necesidades y Él nos ayuda. El 20:21 dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Pablo envió saludos de estos cristianos a los creyentes en Filipos. El evangelio se había difundido en todos los estratos de la sociedad, uniendo gente que no tenía otro vínculo más que Cristo. Los cristianos romanos y filipenses eran hermanos gracias a la unidad en Cristo. Hoy también los creyentes pueden estar unidos pese a las barreras culturales, económicas y sociales, ya que todos los creyentes son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Vivamos como la verdadera familia de Dios. Y por último, el versículo 23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En muchas formas, la iglesia de Filipos fue un modelo de congregación. Estaba compuesta por diferentes clases de personas que iban aprendiendo a trabajar juntas. Los preparó para las dificultades que podían surgir dentro del cuerpo de los creyentes. Aún en su condición de prisionero en Roma, Pablo aprendió el verdadero secreto del gozo y la paz, imitar a Cristo y servir a otros. Al concentrar nuestras mentes en Cristo, aprendemos a la unidad, la humildad, gozo y paz. También seremos motivados a vivir por Él. Podemos vivir confiadamente en Él porque tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Amén. Hasta aquí ha finalizado. Fue más cortito este capítulo. Con versículos muy conocidos por nosotros. Tenía 23, pero como decía el hermano Jorge, del 19 para abajo se trata puro despidiendo. Solo saludo. Pero qué grande enseñanza nos deja este libro de Filipenses. Fue de bendición grandemente, sobre todo cuando les recuerdo, cuando dice en el versículo 2, se los recuerdo porque hizo mucha cabida en mi vida. Dice, pues, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo lo encuentro maravilloso. En mí hizo mucha cabida. Como Él, siendo el Hijo de Dios, Dios Hijo, se humilló y no escatimó nada por nosotros. Y se entregó en obediencia por cada uno de nosotros, para pagar todos nuestros pecados. Que Dios les bendiga. Gozaos en el Señor siempre. Unidos, firmes. Que Dios les bendiga. Hasta aquí ha llegado este capítulo y que sea de bendición tanto para los hermanos que han podido
escucharlo por Facebook, lo pueden escuchar más adelante o por YouTube. Eh, Dele like, suscríbase, comparta, que el Señor les bendiga. Chau, chau.